Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a LSU Spain, el podcast de LSU Tigers del programa Cito en Baton Rouge en español. El único proyecto de un equipo de fútbol colegial en español. Así que hoy estamos de enhorabuena. Ahora diremos por qué, pero antes de presentar a mis ilustres compañeros y postrarme de hinojo ante ellos, recuerdo que ya está disponible en X, nuestra cuenta, @LSU Spain, y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier queja, sugerencia, ahí tenéis abierto nuestro mail en lsuspain@gmail.com. Prometimos que haríamos un programa mínimo cada 15 días, aquí estamos, y yo me comprometí a crear canal de YouTube, hacer una videoentrada, etcétera, etcétera. Pero estoy ahora con la mudanza, como veis aquí detrás. Así que a lo largo del mes de septiembre será. Dicho esto, don Iñaki Granados, @LSU Spain. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, amigos, ¿qué tal estáis? Por cierto, Edu, se te ha olvidado decir una cosa, y es una información que para la gente que nos siga tal vez le pueda ser de interés, y es que dijimos que íbamos a intentar hacer a lo largo de lo que dure la temporada, íbamos a intentar subir los partidos del LSU a un canal de Telegram, que ya está hecho y que ya está subido el primer partido de esta jornada, que se llama LSU Games, si no me equivoco. Le echo un ojo y confirmo el nombre, porque sé que lo puse, pero no me acuerdo. Sí, LSU Games, tal cual, todo junto y en mayúsculas. Lo buscáis, os metéis y ahí podéis descargar los partidos que vayamos jugando los Tigers. Hoy tengo sensaciones encontradas, o sea, por un lado tengo el picorcito del partido y por otro lado quiero echar un poco el freno a mano por si acaso, no sea que nos calentemos. De este tamaño. Pero bueno, es el poco picorcito, a poco. Es el picorcito. Sí. Don Jesús García, @Chusi74 en X. Muy buenas noches. Toledanas noches, don Jesús. Que usted fue el único, como diría Cristiano Ronaldo, confiante. Así que al César lo que es del César. Yo no me voy a poner ninguna medalla, porque sé... Ya te la has puesto esta mañana, corazón. Pero eso es en privado. No, a ver, no me voy a poner ninguna medalla, porque el año pasado ya lo dije igual. Cuando empezamos las temporadas, yo creo que sí hay que pillar a un contender es en la primera jornada. Por sensaciones, por dinámicas de equipos y por todo, ¿no? Y así ha sido. Noches cada vez menos toledanas ya, gracias a Dios. Ya refresca, ya podemos dormir tranquilamente, que estamos a 20 grados por la noche de 18. Pero bueno, tío, contento. Primer partido. La verdad es que jornada bastante chula, porque desde el viernes ya estuvimos, el sábado compartimos en Discord bastantes partidos y estuvimos viendo algún partido en Discord. El partido de por la noche estuvo muy bien. Creo que hay buenas sensaciones y para mí una de las mejores sensaciones es que apareció la defensa. Ya hablaremos del partido ahora, pero una de las grandes dudas que teníamos era la defensa y yo creo que contra un buen ataque, contra una muy buena línea, se hizo un partido muy serio y se apareció en los momentos clave, ¿no? Que yo creo que para mí es una de las cosas importantes, ¿no? Que el equipo no se vino abajo como el año pasado y que apareció en los momentos claves la defensa. De hecho, bueno, en la segunda parte no anotan nada Clemson. Bueno, Chus se ha adelantado a una cosa que os quería preguntar. Perdón. Chus, el titular del partido. Chus ya lo ha dicho, las defensas, los ataques ganan partidos, las defensas campeonato. Exacto. Y este partido lo ganó la defensa.
un ataque que en cierta manera fue un poquito más romo, con cositas puntuales que crean ese picorcito. Pero, don Iñaki, ¿cuál sería su titular? ¿Qué es con lo que se queda de todo lo que ocurrió la pasada madrugada del sábado al domingo en el Death Valley de Mercadona? Abrochar los cinturones porque igual se os caen los calzones. Brian Kelly outcoachea al entrenador de Clemson. Le hizo un así, ¿no? Como hacía él en los bailecitos con los freshman, ¿no? Y hacía a Davo Sweeney, ¿no? Sí. Además, es que luego cuando empecemos a hablar del partido, yo no me quedo tanto por lo general, sino con detalles, con jugadas puntuales en donde demuestra que hay trabajo de banda y en donde Davo Sweeney no sabe por dónde le vienen. Y eso ayuda a que el equipo pueda ser bastante más competitivo de lo que fue. Chus, ¿alguna cosita que quieras aportar más desde el punto de vista más general del partido? A ver, a mí ahora nos meteremos en defensa, nos meteremos en ataque, nos meteremos en decisiones, etcétera, etcétera. Yo viendo el partido, o sea, una de las cosas que me gustó es que se involucra a muchos jugadores. Como dice Iñaki, hubo mucha variedad en el juego de ataque, tanto en carrera como en juego de pase, ¿no? Entonces, viendo el partido, revisando un poquito esta tarde que he estado viendo un poco el highlights y revisando un poco el partido del otro día, yo llego a notar 3-4 jugadores por encima de las 5 recepciones. O sea que, aparte del juego de carrera. Y efectivamente, yo creo que en ataque se vieron cositas contra una muy buena defensa. Pues yo creo que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero para mí los 2 fumbles que cometemos creo que son acciones muy buenas de la defensa, de muy buenos puños que meten y roban el balón. Cosa que no se le puede achacar a error ni a drop del jugador de ataque, ¿no? Y jugadas que podían haber dado yardas y que se había jugado bien. Entonces, efectivamente, las defensas estuvieron muy finas. A mí en ataque me gustó eso, me gustó la variedad, me gustó que se utilizó tanto el juego de carrera como el juego de pases, se utilizaron los tight ends. Luego hablaremos de tu jugador favorito, ¿no? Porque yo ya sé que tú tienes un nombre para el partido de hoy y la variedad que tuvo, la polivalencia que tuvo ese tío, pues a mí me gustó mucho en el campo, ¿no? Entonces, pero claro, a forma general yo me tengo que quedar lo que has dicho antes, el partido le gana a la defensa. Iñaki, sensaciones encontradas decías, ¿no? Pero sinceramente el partido empezó de color de hormiga, ¿no? Con ese fumble forzado, ¿no? De Sharp, porque nos sorprendió también, hay una cosa que nos sorprende, ¿no? Es que pensábamos que Green iba a ser el Titan titular de este equipo. Sin embargo, en un primer momento fue Sharp, fue ese número 10. Y las cosas empezaron mal. Quizá nos pusimos muy tranquilos, ¿no? Porque en ese primer cuarto solamente nos anotan un field goal, si no recuerdo mal. Se para bien a la ofensiva de Clemson. Teníamos mucho miedo, ¿no? Con ese matchup de nuestra línea ofensiva tan nueva, ¿no? Frente a una de las líneas defensivas más fuertes de todo el fútbol colegial. Pero en ese primer cuarto se les mantuvo bien. Ahora bien, viene ese fumble de Sharp que ellos consiguen posteriormente anotar y ahí empezamos con el miedo, ¿no? Ya se ponen por delante una anotación, 7 puntos, y ahí tememos, ¿no? de que la cosa pueda complicarse. No sé cómo viste ese fumble. A ver, yo veo el partido y sí, por ejemplo, el tema de Sharp, el tight end, a mí me sorprendió, pero luego si te paras a buscar jugadas posteriores, puedo llegar a entenderlo. Y es que si te fijas, a Green lo estuvieron usando de X en vez de propio tight end. O sea, realmente lo estaban usando como si fuese un receptor más. ¿Para qué? Para crear un mismatch e intentar que
que la defensa se desequilibrara. Y realmente se desequilibraba porque tú te paras a mirar, tuvo un par de intentos que no completó Green, en donde prácticamente tenía ganado el enfrentamiento contra el defensa de Clemson. Pero luego, si te pones a mirar un poco jugadas, ves que empieza a interactuar con la zona intermedia de la defensa de Clemson y ves que la gente de Clemson se empieza a perder un poquito. Pero cuando empezaron a utilizar a un jugador que ha sido el total revulsivo en este partido, que fue Xavier Thomas, de repente ves que la línea defensiva de Clemson era única y exclusivamente a meter presión, a tener que mirar lo que pasaba a los lados. Y ya ahí empezó a bajar su rendimiento. La línea ofensiva estuvo mucho más cómoda. Y a partir de ese momento, a pesar de que ofensivamente no acertásemos en exceso, ibas jugando, ibas avanzando. Ibas de una manera más o menos constante. Reseñable también nuestro querido Damian Ramos, que se calzó un field goal de 50 y pico yardas, como el que lava, de chill, bien. Y joder, muy guay. O sea, tú ves las sensaciones del ataque y muy bien, muy buen feeling. Y luego tú te pones a ver los jugadores de defensa, jugadores que estaban lesionados, como Harold Perkins, que prácticamente desde el minuto 1 el tío está fresco, el tío tiene chispa, el tío tiene el desborde que tenía desde su año freshman, y dices, ostras, cuidado, que a poco que el resto de gente que tienes alrededor funcione, puede ser un equipo serio. Y tú te pones a ver lo que hizo Piburn, por ejemplo, el defensive end, y de repente era el tío que cerraba el edge, como cerraba en Florida. Pues de puta madre. Luego tú te pones a ver a Peyton jugar y también ves que es el tío que era antiguamente. Claro. Joder, y ves que empiezas a ver cómo el engranaje se empieza a cerrar y empieza a carburar y empieza a funcionar y dices tú, ostras, a ver si igual lo mismo hay alguna cosa seria aquí. Y claro, miren los jugadores de secundaria. A ver, ya habíamos hablado y teníamos claro que Delane iba a ser un tío muy importante, muy polivalente, como fue. Pero, por ejemplo, Woodland, alucinante, el cornerback, hizo un partidazo de locos, hizo un sack, hizo tackles for loss, o sea, apoyó en el juego de carrera que flipas. Y tío, es que al final las piezas encajan y las piezas suman. Fuera parte que la primera mitad no jugó Halsey por una sanción del año pasado de cuando estaba en Houston, que la primera mitad la tenía de sanción, no jugó y luego a partir de la segunda mitad del partido ya volvió a jugar. Pero de verdad muy contento y esto lo quiero unir a que el domingo, antes de que empezase el Virginia Tech South Carolina, que lo estuve viendo, me puse a ver el Any Given Saturday y empecé a ver el primer capítulo, que sobre todo está centrado en LSU y South Carolina. Uh-huh. Y chicos, os tengo que confesar una cosa. A ver. El Defensive Coordinator me da un buen rollo. Total. Me da un buen rollo, me da un tío que complementa a Kelly y que todo lo fanfarrón y todo lo payaso que es Kelly es capaz de llevarse a los chicos a su lado y a remar hacia la misma dirección que el resto del equipo. Me da la sensación de que el Defensive Coordinator va a hacer mucho bien en este equipo. Pero mucho. Ya sabemos la trayectoria que traía en Mizzou, ¿no? En Columbia, que ya cambió por completo la defensiva. Entonces, pues se le trajo para eso, ¿no? Para que fuera el complemento de Kelly y para que llevara al máximo nivel esta defensiva. En los mimbres siempre los ha tenido. El año pasado no consiguió elaborar un buen cesto. Este año, lo que se ha visto en este primer partido ha sido alucinante y sobre todo una cosa, el comparar con otros equipos de la SEC que tan mal lo han pasado en esta jornada, incluido Alabama, ¿no?
porque South Carolina tuvo luces y muchas sombras, ¿eh? Sufrió, Tuvo un primer drive muy bueno y después las pasó putas, ¿eh? Y estamos hablando, que no se nos olvide, que Clemson es una completa contender, con jugadores libra por libra de lo mejorcito del panorama colegial y que van a salir muy alto en el draft del año que viene. Y se le ganó, se convenció y fue todo a domicilio. Así que en este sentido hay que poner sobre la balanza la importancia de esta victoria. Lógicamente, sin sobrereaccionar, con los pies en el suelo y analizando las cosas fríamente. Pero yo creo, Iñaki, Chus es por naturaleza más optimista. Pero Iñaki, tanto tú como yo estuvimos hablando esa mañana y dijimos que nos creíamos cualquier cosa, desde que nos dieran por el ojete y bien, hasta perder un partido igualado, hasta incluso ganar bien. Pero sí. Éramos más proclives a decir, hostia, la vamos a pasar putas en Bisbal. A ver, siendo sinceros, Clemson en el año pasado jugó playoffs, jugó de una manera bastante solvente y viene con un equipo mucho más hecho que nosotros. Nosotros teníamos dudas en la línea ofensiva, teníamos dudas en la defensa en general, teníamos dudas en cómo toda la gente del transfer portal que había venido en el ataque iba a terminar de cerrar el círculo del ataque. Y tío, tú te pones a mirar y al final las cosas han funcionado prácticamente todas. Tú has cometido errores porque no nos olvidemos que hemos tenido dos fumbles, si no me equivoco. Perdimos 2 veces la posesión. Uno en el cuarto y el del primer cuarto. Al principio del partido. Del 10 del sack, del Titan. Y es lo que, pero yo lo que te digo es eso. O sea, yo veo los 2 fumbles en muy buenas acciones de la defensa, porque tú le ves al jugador que lleva el balón protegido, le lleva bien agarrado, y son 2 puños que entran por detrás y le roban el balón. O sea, es chapó por la defensa, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta es cómo se gana. Porque vienes de remontar. Porque vienes de un 10-3 que ellos se te ponen por delante, que es una de las cosas que teníamos miedo. Se les para. El partido se remonta, te pones 17-10, se les aguanta bien en el último cuarto. Y fíjate la importancia del partido para Clemson, que estando en su yarda, o sea, en la yarda 15, faltando, te juegas un cuarto cuando te puedes jugar un field goal, porque faltaban, me parece, 48 segundos para terminar el partido. Te puedes jugar un field goal perfectamente y meterte en la prórroga. Y ellos se la juegan para ganar el partido. Y ahí yo creo que es cuando aparece Perkins, porque es el que le llega la presión al quarterback, y es el tío que se come la línea, es el tío que llega perfectamente y es el que hace la jugada para ganar, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes pedir cuando tú quieres reivindicar tu defensa y cuando tú quieres que tu defensa aparezca en el campo que ganar un partido de esta manera? Para mí fue una victoria que, aparte de la importancia de la victoria, o sea, el hecho de la confianza que te va a dar a ciertas líneas en las que teníamos muchas dudas, como decía Iñaki. Porque a mí me gustó muchísimo la manera que tuvieron de reaccionar, la manera que tuvieron de celebrar las jugadas, los aciertos. A mí hubo un tío que me gustó muchísimo, que no lo habéis nombrado, que es el safety, el número 0. Cooley, ¿no? Cooley. O sea, le vi súper activo en todo el partido. Son 5 tackles los que hace durante todo el partido, 4 tackles, perdón, pero es un tío que se le vio en todo el campo. O sea, se le vio barriendo por detrás. Para mí fue un trabajo fundamental. Cometió errores, pero sin embargo, por ejemplo, en 2 jugadas largas me parece que nos coge, que nos juegan en profundo y nos hacen bastantes yardas, los placajes son súper contundentes. O sea, el tío ha recibido, ha sacado, pero no se le deja de avanzar ni una yarda más en after catch, ¿no? O sea, a mí fue un tío que me gustó muchísimo en el campo, ¿no? Yo, antes de meternos en analizar línea por línea, tanto ofensiva como defensiva, yo quería plantearos una cosa. No sé cómo veis esto. La pareja de los Wicks, los hermanos Wicks, en el centro, hicieron un trabajo espectacular. ¿No creéis que si a Harold Perkins se le liberara un poquito del tema de la cobertura y se le centrara muchísimo más en ir por el quarterback, esta defensa ganaría más? Ayer llegado, o sea, es un sack lo que hace,
Y luego son 5 tackles. Es el tío que más taclea en defensa, junto con Cooley y con el Wicks, con el supuestamente West Wicks, ¿no? Que supuestamente es el menos bueno de los dos, ¿no? El West Wicks es el que también a lo mejor se aprovechan de la importancia de West Wicks, se aprovecha el hermano, ¿no? Pero para mí Perkins aparece en los momentos que tiene que aparecer, ¿eh? O sea, es un tío, como dice Iñaki, sale de lesión. Y para mí la última jugada que él hace, haciendo de mérito a su número 7 que lleva en la camiseta, es un tío que es probable que llegara muy bien. O sea, es un tío que en el rush puede tener muchísimo juego. Iñaki, ¿te recordó aquel Harold Perkins que si se hubiera presentado en el draft de 2023, si por edad se hubiera presentado, hubiera salido súper arriba? ¿Te recordó a ese jugador, Iñaki? Pues mira, yo le veo físicamente un poco más pesado. No está tan ligero como entonces, pero la explosividad, la potencia y sobre todo ese olor a sangre que tiene el tío, lo sigue manteniendo. En cuanto a Perkins, yo te voy a decir una cosa, Edu, y es que, por ejemplo, igual este partido era un partido para ser un poquito más conservador, por el potencial que tenían los jugadores del otro equipo. Los receptores de Clemson, Wesco, Moore, son tíos buenísimos. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención que hubo alguna jugada en donde Wicks, el bueno, o el que está más cercano para presentarse al draft, tío, tú le veías jugar y se pillaba un receptor y se hacía la ruta al receptor y se la pelaba, ¿eh? ¿Qué dices tú? ¿Pero dónde va este chaval? Hay una jugada que hacen una slant, un receptor que se va a 15-20 yardas y el tío le sigue 15-20 yardas y no se despega de él. ¿Qué dices tú? Pero macho, que tú eres un linebacker, compadre, que tú no eres un cornerback y el tío aguantando ahí como un titán. O sea, una cosa de verdad maravillosa, pero maravillosa. Bueno, si nos metemos en analizar tanto ataque como defensa, empezamos por el ataque, lógicamente el punto, el comandante en jefe, ¿no? Quien tiene que liderar esta ofensiva, este ataque, es Nussmeier. Y mucho lo hemos criticado nosotros sobre todo en el primer programa, hablando de que en cierta manera el año pasado Nussmeier jugó para sí, obviando en cierta manera lo que era el bien común, ¿no? El buen hacer, el llegar a un buen puerto con todo el equipo. Y, sinceramente, en este partido se le vio un Nussmeier muy resolutivo, muy tranquilo, sabiendo lo que se hacía y liderando, nunca mejor dicho, como el auténtico adalid de esa ofensiva. Y, sinceramente, si sigue así, será muy bueno para el equipo, será muy bueno para él de cara al draft, pero, sinceramente, a mí me viene una palabra con el Nussmeier del sábado pasado: sobriedad. Un tío súper sobrio. Chus y luego Iñaki. Comete muy poquitos errores. O sea, tiene un 28 de 38 en pases, son 230 yardas. Hace un touchdown, que para mí es un pase muy bueno que le mete a el Titan, a Green, en un momento clave también. O sea, es lo que dices tú. Es en un momento en el que no se complica la vida, mete ese pase al touchdown a Green y era un partido un pase para meterte por encima, ¿no? Yo le vi serio, sin salir corriendo por su vida, aguantando en el pocket. Tuvo momentos de correr, pero vamos, a mí me gustó. Yo es un tío que me dio confianza. Y le vi líder. Es que, en consonancia con eso, Nussmeier suele llevar el 13, pero en ese partido 16. Se le dio el 18. Se le puso el número 18. ¿Y qué significa que en LSU te den el número 18? Pues significa que tienes el honor, por primera vez en más de 2 décadas, de llevar el número 18 de Matt Mauk, que nos llevó a un título nacional en 2003.
Así que eso significa que te consideran un auténtico líder y, lógicamente, que lleves ese número 18 significa mucho, Iñaki. Sí, desde luego que yo lo que más le critiqué en los programas anteriores es que el tío hacía números para sumar para él y por una vez dejó los números, dejó el ego y miró por el equipo. Si tienes que ser sobrio e irte a 250 yardas, me voy a 250 en vez de irme a 400. Porque con 250 gano y con 400 lo mismo pierdo. Entonces, el saber rectificar, sinceramente, es una cosa de sabios. Y Nussmeier en este partido yo creo que se ha puesto un poco el hábito de trabajo y realmente ha hecho lo que tenía que hacer. No ponerse medallas, no ser el héroe, ser a lo sencillo y que después el resto de gente acompañe para que puedas tú dar el do de pecho cuando llegue la hora. Y a la hora final, el pase que le da a Green en la red zone es un pase que lo das tú y que decides tú. Por lo cual, al final, todo llega a su momento. Pero desde luego, yo, con Nussmeier, con el partido que ha hecho este partido, o sea, con el rendimiento de este partido, no tengo ninguna queja. Y eso que tuvo algunos de los compañeros drops y cosas así, que le quitaron números. Porque también hay que decirlo, porque hubo algún que otro drop por ahí un poco feo que podía haber sumado bastante más. Pero bueno, oye, cosas que pasan. Aunque un jugador fue más eficiente que él en el juego aéreo, que fue Savion Thomas, que el pase que lanzó lo dio 16 yardas. 1 de 1. Sí. Bueno, don Iñaki, nos vamos al backfield, al juego terrestre. Lógicamente, Keiren Darhan sabemos lo que había, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que, si tú te fijas, son 17 carreras, 74 yardas, un promedio de 4,4 por acarreo con un touchdown, pero fue cuando se le buscó, se le encontró y fue ese martillo pilón que fue poquito a poco, ¿no? Como gota que va horadando, ¿no? En la roca, ¿no? Y luego, pues lógicamente, tanto Savion Thomas como Jujuan Johnson, lo poquito que lo utilizaron, creo que fue interesante. Y son jugadores que tenemos ahí un backfield, Iñaki, portentoso. Sí, desde luego que Durham, los números yo creo que engañan. O sea, no son los típicos números que hablan de la relevancia de un jugador, sino cuándo hacen esos números. Porque tú te paras a mirar y muchas jugadas fueron parados por detrás de línea de scrimmage, pero otras jugadas era prácticamente primer down. Entonces, a ver, también te digo una cosa, como comenzó jugando el partido Durham, que se tiraba para adelante como una mala bestia y por todos los huecos que parecía que le iba la vida, digo, me le matan. Hubo una primera jugada que empezó por un lado y se fue para otro, que se terminó tirando al suelo. Digo, si me le cogen los linebackers de Clemson, me le destrozan. Pero no, gracias a Dios no fue así. Desde luego que el juego de carrera ofreció bastante buena imagen y parte de esa buena imagen viene por el buen trabajo de la línea ofensiva. Hubo unas cuantas veces que se generaron huecos y que todos los running backs lo aprovecharon y que sobre todo el papel del center, que teníamos un poquito dudas de a ver qué pasaba y qué no pasaba y tal, yo le tengo que dar mi voto de confianza a Braylon Moore, el center, porque desde luego que hizo jugadas que para ganancias de carrera fueron bastante importantes. Chus, ¿cómo viste tú el juego terrestre? Un Camden Durham que se acaparó casi toda parte del juego. Lo que dice Iñaki fueron el touchdown, fijaros, entra al límite.
Incluso pierde el balón. Si no hubiera clavado la rodilla antes, tuvimos ahí nuestras dudas. Yo le vi casi perdido, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, Zavion Thomas, son 3 acarreos, son 9 yardas por acarreo lo que hace, tío, 8,7. Le dio una versatilidad al juego de carrera muy, muy importante, ¿no? Yo es que lo que os decía al principio, o sea, se vio tanta variedad de juego en el juego, y lo ha comentado antes Iñaki, es la importancia en el momento, ¿no? En el momento en el que se te cierra la línea, en el momento que él abre los huecos, en el momento que corre. Para mí es una grata sorpresa. Yo no le conocía a Camden Durham y a mí es un tipo de running back chiquitín, con mucha potencia, juega muy abajo. El tío encontró muy bien los huecos, no elude contacto para nada, no es un tío que corra hacia afuera porque le vayan tirando, el tío busca el gap y entra muy bien, ¿no? A mí me sorprendió, me gustó para bien. Iñaki, tiene cierto parecido con peores manos que Clyde Edwards-Helaire, ¿eh? Porque se nos olvida muy pronto que este chico en los Chiefs no ha tenido una carrera, no sé si está ya fuera de la liga, posiblemente puede que esté, pero esa forma de correr recuerda mucho, ¿eh? Es que Edwards-Helaire en college era una cosa muy seria de running back, ¿eh? Fue primera ronda. Fue un número 32. Pero que como jugador era un jugador muy bueno, tío, porque el tío corría de todas las formas y a la hora de recibir era un receptor más. O sea, eso es una cosa al alcance de muy pocos jugadores. Por suerte o por desgracia no ha funcionado. Digo por suerte o por desgracia, por suerte nuestra, porque si no los Chiefs iba a ser todavía más un dolor de huevos. Y por desgracia porque le queremos porque ha jugado en nuestro LSU, evidentemente. Pero Durham, Mr. Texas, no lo olvidemos, que fue galardonado con el premio de Mr. Texas, que solo gana el mejor jugador de high school del estado. Es un tío que todos los años o todos los partidos va sumando alguna pequeña cosita más. Y tío, a mí me mola. El tío se esfuerza, el tío da todo, pone toda la garra del mundo y a mí dame tíos así. Luego serán mejores, serán peores, pero dame a la gente que se esfuerza, dame a la gente que lo da todo y aparte que también es un poco terco, ¿eh? Porque yo lo he visto alguna vez y le sigo por Instagram y el tío es cabezón de cojones, pero eso está bien, eso mola. Pasando al juego aéreo, teníamos ciertas dudas de cómo iban a ser utilizados, ¿no? Está claro que ya el claro receptor 1 no es Aaron Anderson, que tuvo 6 recepciones para 99 yardas, ¿no? Un promedio de 16,5. No se utilizó, me refiero, no se le buscó, pero sí apareció en el campo, Nick Anderson. Yo creo que lo vi en un par de jugadas, estaba sí o sí. Pero no fue buscado, no tiene ninguna recepción. El segundo en número de recepciones, ¿no? Fue Julian Johnson, junto con Varion Brown y el tight end Bauer Sharp, que tuvieron 5 recepciones. Y luego se involucró también, lógicamente, a Darham, y luego, pues, Trades Green, ¿no? Tuvo 2 recepciones, entre ellas una para Touchdown. Así que Aaron Anderson consiguió 99 yardas, Julian Johnson 31 y Varion Brown 25. Iñaki, ¿qué te pareció el juego aéreo? Con lo único lo de Anderson, ¿no? Que Nick Anderson, que esperamos que vaya poco a poco recuperándose y sea mucho más utilizado. Yo creo que Nick Anderson va a ir entrando, pero poquito a poco. Yo creo que el partido contra Clemson no era un partido para innovar en exceso. O sea, tienes buen feeling con Aaron Anderson, se las paso a él. Tengo buen feeling con Jaquan Johnson, porque ya llevo trabajando con él 2 años, se las paso a él. Al final ha tirado un poco por las opciones conocidas. ¿Esto quiere decir que no voy a entrar Nick Anderson? No. Nick Anderson de aquí a final de temporada va a hacer muy buenos números, o debería de hacerlos. Debería hacerlos, porque tiene condiciones todas las del mundo y más para poder jugar. Ahora,
Yo, sinceramente, tampoco me puedo quejar en exceso por el trabajo que hemos hecho, porque ha sido bastante bueno en general del ataque. Ha habido algún drop que, bueno, se podía haber hecho un poquito más, pero tenemos que contar que es un primer partido de temporada, que empezar la temporada es muy complicado y es importante tener una victoria en el casillero. Y más contra un rival de esta entidad, porque no nos olvidemos que está rankeado el 4 nacional. O sea, no es ninguna broma. No, y además que si nos fijamos lo que ocurrió horas antes, ¿no? Ese Alabama contra Florida State. Florida State fue muy, pero que muy superior al Crimson Tide, ¿no? A pesar de que Alabama se puso por delante, ¿no? Estamos hablando que Florida State en la Atlantic Coast no tiene el abolengo que tiene Clemson. Y fijaros la visión que dio Alabama y la visión que ha dado LSU. Así que, lógicamente, es un puñetazo sobre la mesa. Don Chus, ¿qué le pareció la unidad de receptores y tight ends? Hombre, pues fíjate que son 5 receptores los que están por encima de 5 yardas. Contando con que Sharp desaparece juega la primera parte, me parece que luego después la importancia que tiene es mínima. O sea, que le coge Green el testigo. A mí me pareció Aaron Anderson, como dices tú, fue el primero. Estuve pendiente de Nick Anderson y yo no le vi en ninguna jugada. Jugar jugó, ¿eh? Jugar jugó. Sí, yo no le llegué a ver, yo es que lo tengo que decir a nuestros fieles escuchantes y televidentes. Yo vi el partido por la Skycast, no porque quería, sino por obligación. Entonces ahí se veía todo. Y el 4 en varias ocasiones. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, me sorprende porque Zavion Thomas solamente tiene una recepción y yo le vi muchísimo más activo durante el partido, claro, en el tema de carrera. Pero claro, es una recepción, son 20 yardas las que consigue el tío, ¿no? Mucha variedad. La jugada esta en la que Zavion Thomas da el pase, o sea que se vio muy buena variedad de playbook. Y yo creo que estuvo muy bien compensado con el tema de la carrera, ¿no? Al final son 250 yardas las que consigue de pase, que para mí son muy buenos números. Y para terminar con el ataque, antes de meternos en la defensa y en el staff, Chus, teníamos el miedo, ¿no? El cierto miedo de que esta guardia pretoriana de Nussmeier, esta línea ofensiva, pecara de bisoña, ¿no? De bisoñez, de juventud. Más si cabe cuando enfrente tenían una línea defensiva que iba a ir como lobos muertos de hambre, porque kilos y calidad a raudales tiene esa línea defensiva. Y Chus, la buena nueva es que no se vio diferencia. Nos hacen un sack. Nos llegan una vez. Clara, nos llegan una vez. Yo tampoco vi una presión agobiante para Nussmeier. Tampoco vi una línea rebasada en ningún momento. Porque sí es verdad que, oye, lo que estás diciendo, ellos tenían una DL de las mejores del campeonato, ¿no? O sea, es normal que te llegue presión y es normal. Yo en ningún momento vi un juego. De hecho, o sea, te voy a decir lo mismo. Creo que Nussmeier corre 4 veces y solamente ha avanzado 2 yardas. O sea, no necesitó salir corriendo del pocket para salvar su vida, ¿no? Entonces, para mí la línea, un primer test muy, muy importante. Muy importante. Y es lo que te digo, un sack. O sea, nos llegan una vez clara al quarterback. Sí, es verdad que la que nos llega nos hacen de perder casi 20 yardas, ¿no? O sea, que el tío en carrera le caza y fue una jugada muy, muy, muy buena. Pero para mí no fue una... O sea, para mí el problema que tuvimos ayer no fue la presión al quarterback. Yo creo que Nussmeier jugó con bastante solidez en la protección. Iñaki, gran noticia, ¿no? El desempeño de esta línea ofensiva. Sí, desde luego. O sea, realmente el sack que le hacen a Nussmeier es un fallo de asignación en un momento determinado, que es un fallo individual. No va más allá. O sea, no es algo grave. No es algo grave. Entonces,
tú ves el trabajo que hacen tanto en el juego de carrera como en el juego de pase y el trabajo es realmente bueno. O sea, realmente se ve que hay trabajo y que se ha puesto esfuerzo y que las jugadas están diseñadas para intentar conseguir unas ganancias de yardas de una forma determinada. Que luego a veces se dan esas ganancias o no, ¿vale? Pero tiraban a crear un hueco para que la carrera sea por el medio y sabías y veías que se generaba un hueco. A veces ese hueco te permitía ganar, a veces no. Pero las opciones estaban claras y la lectura estaba realmente clara. En ese aspecto, pues no, yo no puedo quejarme. Tampoco Nussmeier hizo ningún fallo grave. Que eso también facilita las cosas, porque, por ejemplo, nosotros hacemos 2 fumbles en ataque, que sí que se notaron y, hombre, te toca remar más en contra, pero, por ejemplo, se hizo una intercepción a Klavnik y tampoco decimos nada. Y fue una intercepción un poquito así. Bueno, igual más de mérito de jugador que de mérito del pase, pero bueno, eso se puede llegar a discutir. Pero que a pesar de la inexperiencia, a pesar de que decíamos que era una unidad verde, pero con sobrado talento, porque había gente veterana que venía del Transfer Portal y después que teníamos gente que se estaba chup ahí poquito a poco, que es lo bueno que tienen estos equipos, que puedes tener a los líneas ofensivos 1 o 2 años trabajando a la sombra y luego cuando llegue en el momento sabes que les pones y van a ser plug and play. Pues muy contento, la verdad, muy contento. Además, que te pones a mirar, son 31 carreras, 108 yardas en total, pero una sensación de que realmente cuando querías correr, corrías y que cuando querías pasar, pasabas. Si pasamos al otro lado del ovoide, chicos, dejar a uno de los ataques más prolíficos y más dinámicos de la liga, dejarlos en 31 yardas terrestres y 230 yardas aéreas, con su corredor que más yardas tuvo fueron 16, Adam Randall, que consiguió el touchdown. Su receptor que más yardas consiguió fue Brian Wesco, con 66 yardas. Klavnik, que estamos hablando que es en principio, ¿no? Uno de los quarterbacks candidatos, ¿no? a ser el número 1 del draft. Estamos hablando, lo dejamos a 230 yardas y una interceptación, con un quarterback rating de 31,4. Considero que en líneas generales se paró muy bien a uno de los mejores ataques de la liga, ¿no? Así que, grosso modo, tu perspectiva, Iñaki, desde el punto de vista general, ahora nos metemos en front seven y secundaria, creo que se vieron visos de una defensa que puede conseguir muchas cosas, ¿no? Y que nos puede llevar a un muy buen puerto, Iñaki. Sí, es que además enlazo un poco lo que comentábamos antes, es que la defensa tiene una polivalencia y una capacidad de poder generar jugadas prácticamente todos los jugadores. O sea, tú te pones a mirar y jugábamos muchas veces la típica 4-3-4 con la típica formación de 2 cornerbacks a los lados y los 2 safeties en profundo. Pero veías que empezaba la jugada y Harold Perkins, que igual estaba en el lado fuerte, de repente era un tío de línea más. O igual veías que Woodland, que era un cornerback, te empieza a correr y te hace un cornerback blitz. O ves que un safety te entra desde atrás y te hace un delay blitz que te vuelve loco a Klavnik. O sea, realmente tácticamente y esquemáticamente se demostró una variedad enorme, pero enorme. Y luego encima que los jugadores que tienes son de calidad, hombre, también facilitan las cosas. Pero sobre todo es un poco lo que decíamos antes. Teníamos varios what if, en plan, ¿qué pasa si Pibun cae de pies o no cae de pies? ¿Qué pasa si Harold Perkins
realmente es el Harold Perkins de antes o no. ¿Qué pasa con Patrick Payton si sí o si no? Y todos esos y sí fueron todos sí. Entonces, claro, ahí todo te simplifica mucho las cosas. Y a partir de ahí generas. Claro, tío, tú te pones a mirar las jugadas en 1 contra 1. Cuando no estaba Woodland, estaba el freshman Pickett, que también jugó alguna que otra jugadita, e hizo jugadas de bastante mérito. Pues, tío, al final todo suma. Iñaki, lo comentábamos el año pasado, que estábamos como que nos congraciábamos del hecho de haber pescado de Columbia a Blake Baker, precisamente porque hacía ese tipo de cosas novedosas, ¿no? Y que era un auténtico rompecabezas para los ataques rivales. Nos lo trajimos para eso. Y el año pasado no se le vio. Sin embargo, Blake Baker, este año, desde el primer momento está dando un rendimiento absoluto, y tú lo has dicho, ¿no? En ese documental, ese buen rollo, ¿no? Y, a ver, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero que se han visto cosas muy interesantes de esta defensa, y hay un nombre propio, el de Blake Baker. También te digo una cosa, Harold Perkins, la baja de Harold Perkins es capital en la defensa el año pasado. Ya. Porque cuando el Parras no funcionaba, el único que era capaz de darte un pequeño extra cuando se metía como quinto hombre de línea y tal, era él. El resto era excesivamente plano. No te daba ese extra que tenía Perkins. Y sin embargo, este año hay más jugadores que te suman. Y cuando tienes más jugadores que te suman, más los dos gorditos de dentro, que a la chita callando han parado toda la puta carrera y nadie habla de ellos, porque los dos defensive tackles han hecho un trabajo que te cagas, pero que te cagas. Y mira, sí. ¿Alguien ha hablado de ellos? No. ¿Quién cojones ha corrido por el centro a LSU esta semana? Ni nadie. Cristo. Nadie. Por lo cual, creo que al César lo que es del César, y los gorditos del centro hay que darles, yo creo que un poco de crédito. Y a partir de ahí, generar el resto de la defensa. Don Chus, ese front seven, hábleme de ese front seven. Teniendo en cuenta que lo que decía Iñaki, ¿no? Esos what if que podía pasar, pero se ha visto un front seven alucinante, ¿no? Patrick Payton pareciéndose a Patrick Payton, Pibur recordándonos a ese jugador por el que se deslumbró, ¿no? En Florida, ¿no? Harold Perkins siendo el Harold Perkins de siempre, y la pareja de linebacker, ¿no? Los Wicks a un nivel excelso, más los defensive tackle interiores que hicieron una labor magnífica. Un front seven muy, pero que muy serio, Chus. Y muy contundente. Porque ¿cuántas big plays nos hicieron el año pasado? Cuando tenías el partido, que te estabas jugando el partido y de pronto te abrían la línea igual que si fuera mantequilla. Y te hacían una big play de 40, de 50, incluso te anotaban. Yo ayer vi muchísima contundencia y muy pocos fallos en los placajes. Pese a permitir alguna yarda de más, sobre todo en el pase a la espalda, cuando llegaban los placajes, llegaban placajes súper contundentes y no se permitía de hacer ni una yarda más de la cuenta, ¿no? A mí es una de las cosas que me parece, que me gustó de la defensa. Sabéis que yo a la hora de técnica y tal soy un poquito más escaso, ¿no? Me gusta mucho fijarme en la sensación de cómo veo el juego. Y yo vi una sensación de lo que os decía al principio, de venirte arriba, de ser importantes, súper contundentes, de no permitir ni una yarda de más y de muy poco fallo en el placaje, ¿no? Y sobre todo eso, que el año pasado nos hacían big plays en cualquier momento y te mataban el partido. Ayer no pasó eso. O sea, ayer, vuelvo a repetir, en la segunda parte no anota. Y se les para en momentos muy claves, ¿eh? Porque se les para en momentos muy claves. Sin ir más lejos, la última jugada. Y aquí, para cerrar la defensa, ahora hablaremos de equipos especiales y del staff, una secundaria ágil, dinámica y sobre todo sorprendente, ¿no? Que a Klapnik lo tenía como, hostia, es que lo mismo me hace un blitz, me viene Goodland, un cornerback y me hace un blitz, que tenemos, porque además tenemos jugadores como Cooley y Mansour Delane que tienen un rango de la hostia
y que cubren muchísimo emparrillado. Entonces, tener dos safeties de esa categoría y un cornerback como Woodland con esa sangre en los ojos, eso es secundaria de muchos quilates, Iñaki. Sí, a ver, creo que a nadie va a sorprender que escucha esto cuando se habla del LSU como DBU, y será por algo. O sea, realmente tú ves la secundaria que tienes y esta es otra secundaria de esa DBU famosa que salió del LSU. O sea, el nivel de los jugadores es extraordinario. Fuera aparte la polivalencia que tienen. Porque una cosa es que tú puedas ser muy bueno en 1 contra 1, puedas ser un safety con rango, pero es que aquí hay navajas suizas en todas las posiciones. Y claro, eso para poder atacar y para poder defender es maravilloso. Digo, atacar al rival, evidentemente. Por último, Chus, antes de meternos en el staff, tema de equipos especiales, tanto nuestro kicker Ramos como nuestro punter Chadwick hicieron una labor excelente. Lo de Ramos, ese field goal de 52 yardas, yo creo que nos dio vida, nos dio aire, ¿no? En un momento en el que lo necesitábamos, y el punter cumplió, ¿no? Claro, nosotros ahí, el tío no falló un field goal, no fueron ellos, ¿verdad? Ellos fallan 2 field goals, uno le... En estadísticas tiene 1 de 2, ¿eh? Uno de 2. Damian Ramos. Sí, hubo uno que le tiran muy fuera. A ver, cumplidores. Anotaron, efectivamente, meter un field goal de 52 yardas tiene su mérito. En ningún momento tuvieron una buena posición de retorno en cuestión del punter. Se les jugó bastante en profundo y en ningún momento tuvieron un retorno de decir, yo creo que no hubo ningún retorno que avanzaran más de la 20, más de la 25, ¿no? O sea que bajos especiales no se le puede, o sea, equipos especiales yo creo que no se les puede pedir más. Dejarles lo más atrás posible para que tengan una posición de ataque lo más incómoda, y para mí hicieron su trabajo. Y por último, para cerrar el partido, Iñaki, don Brian Kelly. ¿Qué decimos de don Brian Kelly? Pues sorpresa grata, sinceramente, ya os lo he dicho. Creo que ha sabido dar una vuelta de tuerca en determinadas situaciones y a partir de ahí poder sacar algo más, porque la presión al principio del partido de Clemson era muy fuerte y sacó a Zavion Thomas y empezaron a cerrar un poquito, que estar tan pegaditos, a tener que abrirse un poco más, a mirar todo lo que había por las zonas exteriores. De hecho, hubo una sanción que se la pitaron a Varion Brown porque no se enteró de cómo era la ruta, que luego fue una pérdida de yardas de una carrera de Durham que hace como 15 a 20 yardas de carrera y que terminan tirando para atrás, que provoca un tiempo muerto, que se gasta un tiempo muerto. Pero Kelly, creo que por una vez con criterio, cogió al entrenador de receptores y dijo, no quiero un puto fallo por un illegal shift y que perdamos jugadas así. Me pareció coherente y lógico. Y a partir de ahí, la verdad es que no hubo prácticamente errores del ataque. Fue un toque de atención en un momento que yo creo que estaba bien dado. Y lo que os digo, que es que al final ha conseguido compensar el ataque con jugadas para evitar que te metan presión, con que la defensa del nivel y luego encima creativamente, porque las cosas como son, el nivel táctico de la defensiva del LSU ha sido un partido para ponérselo y disfrutar, las cosas como son. Bueno, pues cerramos partido. Si os parece, si queréis comentar algo de la jornada, los aspectos que más sobresalieron o que más os llamaron la atención. Y ya por último cerraremos recordando los 2 próximos partidos que tenemos, y no habrá podcast hasta que termine
hasta dentro de una semana, no, o sea, dentro de 2 semanas habrá otra vez repasando el partido contra Louisiana Tech y el de Southeastern Louisiana, y ya hablando de la previa del primer gran partido que teníamos, que era con Bama. South Carolina, me parece. Con South Carolina, que ahí sí nos meteremos en profundidad. Esperemos que con 2 victorias más y analizando ya qué se cuece, ¿no? Con los de Columbia, con la Norris Sellers, Viner y demás. Estoy mirando el calendario y sale Clemson, Louisiana Tech y Florida. ¿Y no teníamos Southeastern Louisiana? ¿No teníamos después de Florida? Después. Pues entonces sí volveremos. Habrá que volver antes para hablar de Florida, ¿no? Hombre, antes de Florida yo creo que sí. Sería lo suyo. Entonces sí. Entonces la semana que viene habrá podcast. Porque hay que hablar un poquito de Florida. Yo es que pensaba que teníamos dos de los rivales de Luisiana. Si no me he recordado yo mal. Bueno, no sé qué queréis comentar de la jornada. Yo así pensando voy a ver los partidos que he visto, que los tengo aquí apuntados, me los estoy apuntando todo. A ver, en esta jornada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llevo 9. Y me he perdido, ¿no? No se te ve, no. Uy, chanchullos. Bueno, el caso, yo sinceramente me he visto bastantes partidos esta jornada, pero porque como ha empezado el jueves, el viernes se podía empezar a ver algún que otro partidillo por ahí, y resulta... A ver, que nos hemos ido todos. No sé qué ha pasado. Habernos matado. Unos problemas técnicos. Bueno, lo que estaba diciendo, de esta semana, yo voy a ser muy raro. Aparte, a ver, ahora hablaremos de los Ohio State contra Texas. Pero yo me quedo, Iñaki Chus, con 2 victorias contra pronóstico. Primero, esa Florida, que se calzó a Boise State y con todo el merecimiento. Y muy bien, ¿eh? Y muy bien. Que hay que recordar que el grupo 5 mete a un equipo en playoff. El año pasado con Genti fueron los vasquitos de Boise State. Este año vamos a ver, porque esa derrota, y además como está South Florida, Tulane, etcétera, etcétera, ojito, ¿eh? Y luego me quedo con la victoria contra pronóstico de Tarleton State en Army, que fue un auténtitico partidazo, pero partidazo con Tarleton State, un equipo que este año puede dar el sorpaso a las Montanas y a las Dakotas en FCS, y un partido en el que iban perdiendo 21-7 que remontan, en el Michie Stadium de West Point. O sea, ese partido lo tenéis en Condensed, lo digo a los fieles escuchantes y televidentes, y súper entretenido. Y luego Iñaki Chus, los Ohio State, Texas. Yo, ya os digo, yo estaba en Murcia, lo vi después, y lo que a mí me llegaba era que había sido Texas un auténtico desastre. No digo que no lo fuera, no, pero no fue tanto. O sea, yo creo que Texas fue más Sarkisian, decisiones erróneas, puntos. Tío, que estás a poco. Coño, no quieras anotar de 7 en 7, que muchas veces con los field goal se consiguen cosas, ¿no? Y más en un partido tan apretado y con una defensa tan pro como la de Ohio State, ¿no? No sé qué os pareció ese partido y lo que queráis comentar de la jornada. Dale, Jesús. A ver, el partido este de Texas, quizá teníamos muchas expectativas en ver a Archie Manning, y para mí el partido de Manning fue discreto, ¿no? Y me voy a adelantar a Iñaki, te le voy a pisar, jefe. Destacar el Alabama-Florida State. El quarterback Tomás
Nuestro amigo Tomás. Tomás Castellanos, ¿no? El partidazo que hace. O sea, yo creo que eso sí es una buena... Es una buena cagadita lo de Alabama, de decir, este partido, primera jornada, rival directo, oye, te ganan por casi 2 anotaciones, ¿no? O sea, y Chus, lo que es la motivación. Chaval se esperaba mucho en Boston College y el año pasado por desmotivación, le quitan el puesto, Le quitan el puesto. Antes de pedir el trade, el transfer, le quitan el puesto, con Bill O'Brien. El partido que se marca ayer es un señor partido. Además, llevando al equipo arriba y muy bien. Y otra cosa que me gustaría destacar es a ver si llego, el Miami Notre Dame, ¿no? Derrota de Notre Dame, 24-27, un partido súper apretado. Y te digo lo mismo, un equipo que jugó el año pasado la final del Nacional, a la primera de cambio esa derrota. Yo creo que son derrotas que a nosotros, como para darnos la seguridad y para ver que estamos ahí, al final ver que los grandes también pinchan, ¿no? El estar ahí arriba. Y bueno, vosotros conocéis mejor que yo la forma de hacer un calendario. Al final tienes partidos que tú te pones ahí porque sabes que son victorias y porque tal. Y en realidad cuando te estás jugando los partidos son los 4 o 5 rivales directos de división y los 4 rivales directos. Y para mí la victoria de Miami ahí es bastante importante. Además con cambio en el quarterback, ¿no? Porque si no Carson Beck coge la titularidad después de Cam Ward, que es el que sale de ahí, que es el número 1 del draft. Para mí es una victoria muy relevante en la jornada. El offensive coordinator se pegó una sobrada de declaraciones y antes del partido, una semana antes del partido dijo que el próximo número 1 del draft era Carson Beck. A ver, Carson Beck no jugó mal, pero tampoco fue un partido excelso. A mí me gustó mucho Tony, el receptor, el freshman. Oh. ¿Este es hermano de Kadarius o no? ¿Será hermano de Kadarius? No lo sé, pero es una cosa loquísima. Es una locura. Es una cosa loquísima. Loquísima. Locura. Y la recepción de Daniels, como la de Odell Beckham con una mano. No, como la de Odell Beckham no. Porque Odell Beckham la coge con esto. Y este lo coge con los 3 dedos más pequeños de la mano. Que es todavía más jodido. Es una puta locura. Pero el Tony ese pinta jugón, pero jugón, Iñaki. Buenísimo. Además, una velocidad, una chispa, una alegría, tío, de los tíos muy buenos. Yo, la verdad, que esta jornada he visto mucho. Puedo decir que he visto mucho. Me gustó mucho South Florida. Me flipó. El cuerpo receptores, una cosa loquísima, pero loquísima. Me encantó. Me moló también, voy a ir diciendo jugadores, ¿vale? Me gustó también el tight end de Miami, Ohio, Jake Bravo. Hizo un partido de quitarse el sombrero, las cosas son. Partido individual, porque a Miami los queseros de Wisconsin los sodomizaron. Bueno, no quiero darle ese gusto a Luisma, evidentemente. ¿Qué más vi? Vi el Texas Ohio State, que para mí estuvo mucho más parejo de lo que la gente dice, o igual es que la gente vio otro partido que yo no vi, no lo sé. Porque que yo sepa que tu ataque te pare en la yarda 1 y en la yarda 3 rival y no metas ningún punto ahí, igual no estabas tan lejos. Cuando has perdido 14-7 y has tenido una intercepción a Manning y tal. El partido que se casca nuestro amigo Tomás contra la Mama, el primer cuarto y medio, o sea, directamente se bajó el pantalón, empezó a hacer unos surcos por ahí, porque hizo unos surcos en Tuscaloosa. Una cosa, o sea, los 3 primeros pases, se casca 3 pases, ¿qué dices tú? Pero este tío es la reencarnación de Drew Brees, es la reencarnación de Cam Newton en bueno, una cosa espectacular. Y luego aparte
que Florida State y toda la gente de allí de Florida apretó de lo lindo y se notó y fue el jugador número 12, clarísimamente. En Tallahassee ahí hay un ambientazo, pero un ambientazo. No, espectacular, pero espectacular. 78.000 me parece que estaba el campo lleno, salvo una grada que había un trocito ahí despejado. Y Iñaki en Miami, o sea, que los Dolphins no llenan ni de coña el estadio suyo, el Hard Rock Stadium, de los cojones, metieron 67.000 espectadores los Hurricanes. Es alucinante, tío. Por cierto, quiero hacer un pequeño chascarrillo con los Hurricanes. Carson Beck estaba con una churri durante unos años, dicen que desde high school, y misteriosamente firmó por Miami y la relación ya no iba tan bien. Se ve que hay una casa, y esto tenemos un informante de primera mano desde Miami. ¿Pero del enocinio? ¿Una casa del enocinio de cosas brillantes o no? No, una casa de la universidad. Ah. Hay una casa que tiene la universidad que se la deja para los chavales, para que hagan sus fiestas y sus cosas. Para el gozo y disfrute. Y sí, ya hay gozo y hay disfrute. Y creo que Carson Beck lo está gozando y disfrutando mucho, por lo que me están comentando. Así a petit comité. Igual de ahí el buen rendimiento de su partido contra Notre Dame, ¿no? ¿Quién sabe? El caso es que he visto más partidos, pero ahora mismo no me acuerdo los que he visto. ¿Cuáles he visto? Porque es que he visto un puñado. A ver, que me ponga a mirar resultados. El Texas, sí. Visto el de Alabama, sí que le he visto. El nuestro le he visto. He visto. Hay un chico que yo le tengo echado el ojo de la Universidad de Buffalo Bulls, Red Murdoch, Khalil Red Murdoch, que es una auténtica bestia en linebacker, Es un tío que yo creo que tanto Murdoch como Crawford, yo creo que estos van a llegar a la NFL y ojito con Murdoch. Hicieron un partido, a ver, Minnesota ganó bien, pero la defensa de Buffalo en la primera parte se la hizo pasar puta. El de Minnesota sí que le vi también. Y cuidado, que Buffalo estuvo dando la tabarra, sí, es cierto. Y el Nebraska Cincinnati, ¿no? El Patrick Mahomes de Hacendado. También le vi. Que no estuvo mal. No estuvo mal. ¿Cómo se llama? Joder, se me dio el nombre. Ay. Rayola. Coño, Rayola. ¿Cuánto tiempo libre tenéis? Es lo que tiene estar en casa y no trabajar, Jesús. Que puedo ver partidos. Bueno, pues señores, si os parece, una horita de análisis de la victoria 17-10 en Death Valley ante Clemson. Así que lo próximo, Iñaki, estamos hablando, jugamos otra vez en casa contra Louisiana Tech, ¿no? Creo que será en horario de 1:30, ¿no? Nosotros siempre jugamos por la noche, ¿no? Será en torno a la 1:30 de la mañana, creo, aproximadamente. No sé. Contra Louisiana Tech con los Bulldogs, rival estatal. Así que, bueno, ya hablamos en su momento que es un equipo más peligroso de lo que pensamos, porque es una air raid lo que practican. 1:30 de la mañana, correcto. Es una air raid lo que practican y tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Así que se trata de cerrar el partido en el primer cuarto, ser contundentes y no darles ni un ápice, porque como el partido se complica. O sea, como le demos pábula a esta gente, se van a lanzar todo, pero absolutamente todo. Lógicamente es otro nivel que Clemson, pero hay una cosa que ellos están muy por encima de nosotros, que es el tema de la confianza. Nosotros, si nos relajamos y pensamos ya que hemos hecho la temporada, le damos muchas alas. Que lo normal
Que lo normal es que sea un 45-10, pero hay que ganar el partido. Y que no pierde nada. O sea, Louisiana Tech realmente va a ganar. Y lo único que puede hacer son o ganar buenas sensaciones, porque si coges y pierdes contra el LSU de 10 o de 14 puntos, dices tú, oye, pues hemos estado ahí. Y que siempre el pequeño tiene ganas de hincarle el diente al gigante. Entonces, eso pesa. He estado mirando y los 2 próximos partidos es a las 9:30 de la mañana. Tanto el de Luisiana como el de Florida. Y entonces, con Southern Louisiana, ¿vamos a Southern Louisiana o vienen ellos a Death Valley? No me he dado cuenta de mirarlo, pero no lo sé. Chus, a no confiarse, ¿no? Con los Bulldogs. Nunca. Después del primer partido que hemos hecho, yo creo que sería un error confiarse. Dijimos cuando analizamos el calendario que la clave de estos partidos trampa era llegar con buenas sensaciones, pero sobre todo no relajarse. Los 3 siguientes partidos son en casa, ¿eh? En casa. Louisiana Tech, Florida, Southeastern Louisiana. Los Lions. Una cosa antes de irnos, ¿vale? Porque estoy echándole un vistazo al chat y aquí el amigo Joaquín nos pregunta. Me voy al sobre, mañana os escucho. A ver si me aclaráis el robo del incompleto en la Enson. ¿Quién pidió la revisión de la jugada? ¿Nosotros? Yo creo que es un pase que le meten a la esquina, que no llega a pasar el pilot y se sale por fuera en el último cuarto. Es que si es jugada de anotación, las jugadas de anotación todas se revisan. Claro. En college, por lo cual no tienes que pedirla. Sea o no sea, se revisan. Igual que cuando hay una pérdida de posesión, se revisan también de forma automática. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiran atrás? Porque esa jugada, claro, la he visto en highlights y al final no sé por qué la tiran atrás. Porque yo vi que es un pase clarísimo a la esquina. Yo creo que es por no pisar fuera, o sea, por no meter los 2 pies en el campo, podría ser. No. En cole es uno nada más, Chus. Es uno. Yo es que ahora mismo no me acuerdo. Pues te vamos a dejar con la duda, Joaquín. Bueno, escucha, Joaquín, me busco la jugada porque yo ahora mismo no estoy perdido. No caigo. La busco y cuando lo vea te escribo. Bueno, señores, pues nos encomendamos a la semana que viene para analizar, yo creo que la victoria contra Louisiana Tech y sobre todo ese partido contra Florida. Un partido complicado. Así que bueno, Florida jugó con Long Island, ¿no? Y supongo que le metería la del pulpo, ¿no? Supongo. No he visto el partido, yo no he visto el partido. Sé que Florida juega con Long Island y la... Creo que fue un 57-0. Bueno, es que... Claro. Los Gators de Florida es un 55-0. Bueno, con Long Island. Así que nada, nos encomendamos la semana que viene y hablamos un poquito del partido de Louisiana Tech y sobre todo el análisis de lo que se viene, ¿no? Ese auténtico partidazo contra los Gators. Ya sabemos, en 2 semanas, sábado a la 1:30, que toca sufrir. Así que, don Iñaki, me postro de hinojo. Muchísimas gracias por su presencia. Nada, un placer y abro una pequeña rincón de sugerencia y es que yo me he comprado una camiseta de LSU nueva. A ver si sois capaces de adivinar de qué jugador la he cogido. Dependiendo del color te diré, ¿es morada o blanca? Te digo una cosa, no me acuerdo de qué color la he cogido. Te lo juro. Porque como tengo como 2 blancas o 3 y otras 2 o 3 moradas, me dio exactamente igual. ¿Pero cuándo la has comprado? Es otro detalle importante. ¿Ayer o antes de ayer? Pues entonces yo lo tengo claro. El número 0. ¿No? ¿No? No. Pues entonces Guardemán Sur de Lane. No.
Don Chus, que nos deja Iñaki con esa incógnita. Cuando la reciba y sea la próxima grabación que tenga la camiseta, evidentemente, porque eso tarda un tiempo. Cuando la tenga, la mostraré. Don Chus, que habrá que encargarse de una camisetita de LSU, ¿no? Sí, no tengo nada. Yo es que tengo esta camiseta de Burrow y luego tengo muchas sudaderas, pero claro, con 35 grados en Granada como que no es para ponerse la sudadera ahora mismo. Dejarme que avance un poquito la temporada, que eche el ojito a algún jugador y para Navidad prometo venir de morado y blanco. Estupendo. Bueno, pues a toda nuestra fanaticada, nuestros fieles escuchantes y televidentes, hay que recordar que don Iñaki Granados ya ha creado ese LSU Games, donde se subirán los partiditos, que los podemos ver en Telegram. Podemos dejarle el enlace en la descripción, por ejemplo, por si alguno quiere unirse a través de ello, que esté fácil el acceso. Exacto. Así que nos encomendamos a la semana que viene. Grito de guerra, cada uno que diga lo que quiera. Yo me sale la vena francesa. Así que, Go Tigers. Go Tigers. Go Tigers. Chao, chao. Cortito y al pie. Creo que progresamos adecuadamente, ¿no, profe? Ha quedado de puta madre, creo yo, vamos. Ha quedado pero de putísima madre. Se ha subido todo bien, ¿no? Que yo vea. Supongo que sí. Anda, coño, si estoy yo en la cuenta de Coolest Nation. Vale. Sí, está aquí. Suscripciones. Oye, que no se ha pagado. Uy, va.